Buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Vamos a compartir pantalla porque vamos a seguir, ¿cierto?, analizando el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ayer habíamos comenzado a hacerlo, ¿cierto?, pero hoy día vamos a finalizar. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es análisis del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nace esta obra? ¿Alguien sabe por qué el escritor decide escribir esta obra? ¿Porque se le ocurrió? ¿Porque siempre quiso hacerlo? Ahora lo vamos a saber. Espérenme. Espérenme, chiquillos. Ahora no quiere abrir. ¿Y qué le pasó a esto, por Dios? Bueno, la idea era mostrárselo, ¿cierto?, junto con el Power, pero no sé lo que le pasó. Entonces se los voy a mostrar desde acá. Ya. Aquí vamos a ver por qué el autor decide escribir este libro y cómo empieza a escribirlo. Caminando por la librería que siempre amaré, en la sección de literatura clásica, me encontré con un ejemplar bastante peculiar. Ya había oído esa historia desde que era un niño, sin saber realmente de quién había sido la idea original en un principio. Al mirar el precio pude notar que no estaba caro, y considerando que era el último, lo compré. Sin más preámbulos, aprecio que me acompañes en esta ocasión. A continuación te presento El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Comenzamos. Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante adusto jamás iluminado por una sonrisa. Frío, parco y reservado en la conversación, torpe en la expresión del sentimiento, enjuto, largo, seco y melancólico, y, sin embargo, despertaba afecto. Así es como comienza esta historia. Publicada en el año de 1886 por el escritor escocés Robert Louis Stevenson, este libro nos narra cómo una persona sucumbe ante los más bajos placeres al presentársele la oportunidad, y cómo poco a poco estos van corrompiendo a quien los practica. A principios del otoño de 1885, Stevenson comenzó a interesarse sobre la dualidad del bien y el mal de las personas. La idea le parecía buena, pero no sabía cómo plasmarla. A altas horas de la mañana, su esposa fue despertada de golpe a causa de los gritos de su marido. Preocupada porque éste estuviera teniendo una pesadilla, lo despertó. Lo que no se esperó fue la furiosa reacción de Stevenson después de eso. Ella comenta que le dijo:
¿Por qué me has despertado? Estaba soñando un dulce cuento de terror. Sin querer, lo había despertado en la primera escena de la transformación. Lloyd Osbourne, hijastro del autor, manifestó que nunca lo había visto con esa energía antes. Cuenta que por la mañana bajó tan enfebrecido a leérselas, y no pasaba mucho cuando ya le estaban brotando nuevas ideas y regresaba a escribirla. Aseguraba que la primera versión le había tomado 3 días en terminarla. Te preguntarás, ¿a qué me refiero con primera versión, verdad? Pues bien, resulta que Stevenson tenía por costumbre mostrarle todos sus escritos a su esposa, la cual los leía y corregía si era necesario. En ese entonces, el escritor se encontraba postrado en cama a causa de una hemorragia, y para evitar importunarlo, ella le dejó una nota que contenía todas sus críticas y puntos de vista, en las cuales resaltaba que lucía más como alegoría que cuento. Acto seguido, después de haber leído la opinión de su mujer, la llamó y le mostró un montón de cenizas. Había quemado el manuscrito. Tardó 3 días más en rehacerla, esta vez como una alegoría como ella se lo había sugerido. Su fama fue escasa al principio, pero cuando el Times dio una crítica favorable, las librerías comenzaron a abarrotarse de ella, llegando en tan solo 6 meses a las 40,000 copias hasta el año de 1901 con 250,000 copias. A pesar de que su autor estaba pasando por un estado bastante delicado de salud, esta obra logró lo que ningún medicamento pudo: devolverle las fuerzas y la alegría de hacer lo que más le gustaba: escribir. Un abogado se sorprende al escuchar la historia de un hombre que aterroriza las calles de Londres y que probablemente está muy ligado a un viejo amigo suyo, llamado el Dr. Jekyll. Para esto, el hombre comienza una investigación para descubrir la identidad de esta persona a través de su amigo, el cual se resiste a cooperar diciéndole que se olvide del asunto. El caso se hace más grande cuando se entera que aquel terror asesinó a alguien, y deben averiguar a toda costa quién es esa persona y por qué el Dr. Jekyll parece estarle encubriendo. Estas y más preguntas serán resueltas por tu propia cuenta. Si quieres saber más a detalle sobre esta espectacular historia, te invito a que la leas. Ocho años después de acabar el libro, la muerte de Stevenson en 1894 sucedió, cuando exclamó que su cara había cambiado de aspecto. 6 horas después murió debido a la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. No deja de ser curiosa la similitud entre el último episodio de la vida de Stevenson con las transformaciones descritas de Hyde. Aunque la mayoría de las veces el señor Hyde se le representa como un ser monstruoso, en la novela no deja de ser solo un hombre, desagradable, pero hombre a fin de cuentas. Se han realizado varias adaptaciones de la obra, como películas, series e incluso obras de teatro. Toda la historia gira en torno a una droga que hace cambiar al protagonista hasta que pierde el control de sí mismo. Al parecer, Stevenson consumía cocaína por prescripción médica y probablemente la historia la escribió bajo sus efectos. Su sueño también ocurrió en esos momentos. Todo esto sumando al hecho de que se encontraba al borde de la muerte y con enormes deudas que pagar. El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde han inspirado a miles para la creación de personajes e historias. Marvel lo hizo con Bruce Banner y Hulk, Warner Brothers en un corto animado de Sylvester y Piolín, Happy Tree Friends con un personaje llamado Flippy, J.R.R. Tolkien con Gollum, e incluso Tom y Jerry hizo un capítulo sobre esto. Y no hablemos de su impacto en la cultura popular. Alan Moore lo incluyó en su cómic La Liga Extraordinaria. Un miembro de los Backstreet Boys se disfrazó de él en un video musical. Apareció en la película Van Helsing en una escena. Y no se hable de música, que si quieren un ejemplo puedo recomendarles Dr. Jekyll and Mr. Hyde de The Who, la cual fue dedicada a su baterista Keith Moon por su adicción al alcohol. Sin duda, Stevenson creó una obra maestra.
Antes que nada, creo que debo disculparme, ya que leí esta novela hace mucho tiempo. Aún así, trataré de darles una buena opinión. Podría decir que solo me gustó, pero eso sería en síntesis. El hecho de darle una imagen al mal interior es digno de admirarse. La alegoría de que cualquiera puede perder la cabeza por reprimir sus deseos es bastante obvia. El elixir es un escape, una liberación de todas aquellas cosas que el protagonista siempre quiso experimentar, pero también una advertencia de que si se abusa demasiado puede ocasionar terribles consecuencias. Mentiría si dijera que me causó miedo. Aunque no lo hizo, me mantuvo interesado, siempre tratando de saber qué ocurriría con el personaje. Y aunque es una lectura rápida, se puede apreciar que fue hecha con muchísimo empeño. Definitivamente es una novela que revolucionó, y como lo dije al principio, inspiración para millones de nuevas ideas. Un aplauso para Robert Louis Stevenson, por regalarnos una alegoría tan genial, porque esa es la palabra, de todos los males que guarda y disfruta un ser humano, uno como tú, yo y todo el mundo. Esto ha sido todo. Recuerda. ¿Qué les pareció? Estaba bueno. Interesante, ¿cierto? Ya. Entonces vimos cómo nace la obra, ¿cierto? Nace producto del consumo de cocaína, ¿cierto? De Stevenson, que es el autor de la obra. Él igual estaba como un poco loco también. Y nace, ¿cierto? Producto de esto, producto de sus alucinaciones, pero hace un súper buen libro. Y como decía acá el chico que estaba haciendo el video, no produce miedo, pero siempre te mantiene alerta, ¿cierto? Para saber qué es lo que va a ir sucediendo a medida que uno va avanzando en la lectura. ¿Cuál es la estructura del libro? El libro destaca dos partes bien diferenciadas. La primera es cuando el autor nos narra el relato teniendo como protagonista a Utterson. ¿Quién era Utterson? ¿Quién era Utterson? ¿El abogado? El abogado del doctor Jekyll y también era amigo. Entonces todo parte cuando Utterson comienza a investigar sobre el misterio, ¿cierto?, que escondían estos dos personajes, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? Y todo comienza cuando el primo de Utterson le comienza a contar la historia. La segunda parte, ¿cierto? Comienza con la confesión de Jekyll a Utterson, en donde le aclara todos los misterios y dudas a nosotros que estamos leyendo acerca de la primera parte. El narrador deja de existir y comienza a narrar su propia historia el doctor Jekyll, que lo explica en primera persona. En la obra predomina la descripción sobre el diálogo. El narrador nos describe cada una de las situaciones en las que se encuentran los personajes. Aquí venía otro video, pero no se ve, no sé por qué. Ya, explicación del autor. El autor, ¿cierto?, nos trata de explicar cuál fue su idea o qué es lo que él nos quiso enseñar o expresar a través del libro. Y esto lo comentamos ayer, que dice, habla de la dualidad del hombre entre el lado bueno y el lado malo de cada persona. Además, es un libro interesante por la mezcla de géneros como pueden ser el misterio, la intriga, el terror e incluso como una lectura filosófica de la cual extrae las ideas del tema sobre el bien y el mal, que también se ven diferenciados en esta obra. El bien y el mal forman parte de cada ser humano, pero al separar el bien del mal de cada persona sería un gran error, pues una persona totalmente buena sería totalmente vulnerable ante cualquier humano. Y si por el contrario creáramos una persona totalmente mala, crearíamos un monstruo desalmado que solo se dedicaría a hacer el mal, como bien queda demostrado en este libro. Entonces, ¿qué era lo que quería el doctor Jekyll? Separar dos personas, una buena y una Ya, mala. pero ¿qué es lo que quería él?
separar solamente su mente del bien y el mal o también separarla de un cuerpo. Por eso, po, un cuerpo bueno y un cuerpo con la mente mala. ¿Pero qué le pasó a él? ¿Le ocurrió lo que él quería? No, No, por se, cierto. no. Siga. Cambiaba de cuerpo, o sea, en el mismo cuerpo cambiaba de persona. ¿Y por qué el doctor Jekyll quiso hacer este experimento? Porque, por curiosidad. ¿Y por qué más? Porque él siempre sintió que solamente él había explotado su lado bueno y su lado malo él lo tenía como reprimido. Por eso él también quiso hacer este experimento y lo logra hacer, ¿cierto?, por una sal que él había traído desde otro lado, que él decía que era la sal milagrosa. Profe, ¿no cree que Dígame. es como muy como raro, como de muy loco? Porque si uno es solamente bueno es mejor, pues, ¿cómo va a querer ser malo? No, lo que pasa es que él pensaba que él había sido que como que él no dejaba salir sus sentimientos. Ah, ¿Me entiendes? Entonces como que siempre él se reprimía porque su parte buena predominaba sobre la mala. Entonces por eso él quería, ¿cierto? Ver si existía la posibilidad de crear una ser parte malo. buena y una parte mala, para que su parte mala, ahora él nunca pensó que iba a ser tan vil su parte mala que iba a llegar incluso a asesinar a alguien, Ujú. sino que yo creo que él lo hizo también porque recuerda que la última vez, cuando se encontró con su amigo, que su amigo se rió de él cuando él explicó lo que él quería hacer, su amigo le hizo una frase y le dice, nos veremos la próxima, ¿cierto? Y se puso a reír, pero el doctor Jekyll no pudo darse vuelta y responderle, porque su parte buena era más poderosa que la mala, ¿me entiende? Sí. Ya. No obstante, no todo el mundo, bueno, entonces aquí nos explica, ¿cierto?, que sería un gran error que una persona fuera siempre, siempre, siempre buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo encontraría bien, todo lo encontraría hermoso, a todas las personas perdonaría. A lo mejor no sería tan malo, pero él dice que sería vulnerable ante cualquier ser humano, porque siendo muy, 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 muy buena, podría ser manipulada, ¿cierto? La podrían estafar, la podrían engañar, la van a hacer sufrir, etcétera. Pero tampoco es muy bueno que una persona sea totalmente mala porque, ¿cierto?, haría mucho daño a la sociedad. Entonces, ¿qué nos trata de decir con esto? Que los extremos no son buenos. Siempre hay que tener un equilibrio. Dice, no obstante, no todo el mundo considera lo bueno bueno y lo malo malo. Es decir, lo que para una persona algo es indiscutiblemente bueno, para otra puede ser considerado malo. Ahí queda demostrada la lucha que el ser humano lleva a cabo en su interior, en la que se decide si algo es bueno o malo para la persona. Lo que es bueno para el Simón, para mí puede ser malo. Y lo que es bueno para mí, para el Zacarías, puede ser bueno, ¿ya? Eso depende de cada ser humano. Entonces, la actividad que tienen que hacer ustedes es la siguiente. Responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál crees que es la intención del autor con esta obra? 2. ¿En qué ciudad se desarrolla la obra? 3. ¿Cuál de los siguientes hechos se presenta como punto de partida para establecer las dudas e inquietudes de Utterson? Eso quiere decir con qué hecho parte, ¿cierto?, la duda de Utterson para ponerse a investigar. Número 4. Mr. Hyde, en uno de sus arrebatos, mató a un anciano. ¿Quién era? 5. Según el doctor Jekyll, ¿por qué Mr. Hyde causaba repugnancia a toda la gente? 6. ¿Cuál fue el motivo por el que Mr. Hyde da muerte a Sir Carew? 7. ¿Cuál es la razón que da el doctor Jekyll a Utterson para dejar a Hyde como heredero en su testamento? 8. Según el doctor Jekyll, ¿por qué la nueva fórmula no funciona?
9. ¿Cuál es el motivo por qué el doctor Jekyll deja una carta con expresas indicaciones al doctor Lanyon? 10. Lanyon fue el que se rió de él, ¿cierto? 10. ¿De qué manera cambia la percepción del doctor Jekyll hacia Mr. Hyde? 11. ¿Cuál es la razón que da el doctor Jekyll a Utterson para dejar a Hyde como heredero en su testamento? 12. El amigo del doctor Jekyll que se encarga de averiguar todo acerca de Mr. Hyde, ¿cómo se llama ese amigo? 13. Define las siguientes palabras: empachado, tolerancia, preámbulo y vulgar. Esa es la actividad que usted debe hacer y la tiene que enviar al correo el domingo hasta las 8 de la tarde. ¿Entendido? Sí, profesora. Ya, porque este cuestionario es con nota y además les va a servir para hacer un repaso y un resumen del libro para la prueba del día lunes. ¿Ya? Ya. Entonces, lo están copiando, lo tienen que hacer en su cuaderno, después le sacan fotografías, Ujú. ¿ya? Para que me lo envíe al correo. ¡Ay, me faltó la 14! 14. Describe a los siguientes personajes: Poole, Lanyon, Getz, Mr. Utterson, Hyde, Enfield y Jekyll. Describirlo brevemente, así como por ejemplo Poole era el mayordomo del doctor Jekyll, el cual era muy leal, por ejemplo. Profe, Dígame. entonces, ¿cómo? Yo pensaba que escribir el físico. No, no. O sea, puede decir quién era, y bueno, igual le puede poner algunas cosas de, no físicamente, porque no sale la descripción físicamente, po, sino que sale más bien algo como de actitud de cada uno de los personajes. Ya. Por ejemplo, Lanyon, podemos decir que él es médico y es amigo del abogado Utterson y del doctor Jekyll. Es muy educado y buena persona. ¿Ya? Yo, sí lo entendí. Eso. Entonces, esa sería la actividad para que desarrolle durante estos días y me la tiene que enviar al correo del curso. ¿Ya? Entonces, quedó clara la actividad, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Hay alguna pregunta? No. yo no. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la intención del autor con esta obra? Eh, Enseñar que cuando uno va a una cosa que le gusta, pero uno va muy adentro, puede hacerle mal a uno. No, que el ser humano tiene un lado bueno y un lado malo, y si es que se separa, el lado malo puede causar mucho mal, y si uno es muy bueno, puede ser vulnerable ante las personas. muy bien. ¿Y cómo se llama que uno tenga un lado bueno y un lado malo? ¿Qué es una Dualidad. dualidad? El autor trata de hablar de la dualidad del hombre entre el bien y el mal. Muy bien. 2. ¿En qué ciudad se desarrolla la obra? Londres, En Londres. Muy bien, Zacarías. 3. ¿Con qué hecho se presenta como punto de partida para establecer las dudas e inquietudes de Utterson? ¿Con qué hecho parte la historia? con Cuando va el che que caminando. queda Hyde, No,
que el Utterson creo que era, iba con su primo y el primo le contó una historia sobre que habían matado a alguien y que había entrado a esa casa y le había dado oro y él sabía que la casa era de su amigo y el nombre era Mr. Hyde que le habían dicho creo. ¿Mm? Entonces se puso a investigar porque había leído el nombre de Mr. Hyde en el testamento de su amigo Jekyll. Ya, pero Simón, eso pasa después del hecho con el que comienza la historia. Comienza con un hecho, con algo en particular, y de ahí le comienzan a contar la historia a Utterson. Ya. ¿Qué pasó cuando iban caminando? Sale en la primera parte del libro. Habían atropellado a una niña. ¿Se acuerdan? Cuando ellos van caminando, ¿cierto? Habían atropellado a una niña. Con ese hecho parte la investigación de Utterson o las inquietudes. 4. Mr. Hyde, en uno de sus arrebatos, mató a un anciano, que resultó ser ¿quién? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Danvers. Exacto, Danver Carey. Muy bien, Simón. 5. Según el doctor Jekyll, ¿por qué Mr. Hyde causaba repugnancia a toda la gente? Porque era malo, solamente tenía mente mala. Ya, ¿por qué más podría ser? ¿Cómo era Hyde físicamente? ¿Era bajo? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía una deformidad en su rostro, por eso a la gente le causaba repugnancia verlo. ¿Cuál fue el motivo por el que Mr. Hyde da muerte a Sir Carey? Porque Sir Carey se burló de él. No. ¿Cuál fue el motivo por que Mr. Hyde da muerte a Sir Carey? Porque hacía 2 meses que no se transformaba en Mr. Hyde, entonces la rabia, la violencia se le empezó a acumular en su cuerpo. Entonces cuando él nuevamente se transforma en Mr. Hyde, ¿qué es lo que hace? Mata a Sir Carey sin ningún motivo, solamente porque tenía acumulada toda esa maldad que en los 2 meses anteriores no había podido sacar, ¿cierto?, hacia el exterior. ¿Cuál es la razón que le da el doctor Jekyll a Utterson para dejar a Hyde como heredero en su testamento? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le dijo que le iba a dejar todo a Mr. Hyde? ¿Saben? No. Le dijo que le iba a dejar todo a Mr. Hyde porque era un pariente lejano al que debía cuidar. Por eso le dejaba todo su dinero en el testamento. Según el doctor Jekyll, ¿por qué la nueva fórmula no funciona? Porque no podía hacer lo que él quería, que era No. separar. ¿Por qué cuando hace esta fórmula no le funciona?
porque decía que las sales que había comprado la primera vez eran impuras. Por eso decía que la fórmula no le funcionaba la segunda vez. ¿Cuál es el motivo por el que el doctor Jekyll deja una carta con expresas indicaciones al doctor Lanyon? ¿Por qué le escribió una carta al doctor Lanyon? ¿Mm? Ya. Ahora eso lo van a tener que seguir haciendo ustedes, ya, en su casita, y lo tienen que nuevamente, le aviso, mandar al correo del curso el domingo hasta las 8 de la tarde, ¿ya? Ya. Entonces voy a terminar ahora la grabación, terminamos acá la clase.